Hola, hoy día quiero compartir sobre un pasaje que está en el libro de Josué, en el capítulo 2, versos 18 y 19. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas, además tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa. Hasta ahí quiero leer esta palabra hermosa de Dios que para muchos de ustedes puede resultar conocida. Estamos viviendo un tiempo de pandemia y en este tiempo de pandemia se ha acuñado una frase muy fuerte en nuestro país y en el mundo entero, y esa frase que se ha acuñado con fuerza es: quédate en casa. Quédate en casa, no salgas. En el relato que hemos leído están los enviados de Josué que fueron enviados a expiar la tierra de Jericó, y Rahab, una mujer ramera, una mujer prostituta, los guardó, los tuvo en su casa y luego los descolgó por la ventana a través de un cordón rojo. Pero estos espías, antes de irse, le dijeron a la mujer que ella podría ser libre cuando venga la destrucción de Jericó. Pero la única condicionante para que ella sea libre es que ella permanezca en casa y ate el cordón rojo por la ventana. Qué tremendo, ¿ah? Y esta mujer, Rahab era su nombre, debía estar con toda su familia, con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos y con todos los familiares, pero debían estar en casa, debían estar guardados en casa. Quien no esté en la casa en ese momento, pues no había ninguna posibilidad de vivir, de ser salvo. Pero los que permanezcan en la casa sí podrían ser salvos. Otra cosa interesante es que Rahab debía colgar un cordón rojo. El color rojo siempre nos habla de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es aquella que Él vertió en la cruz y que ha sido suficiente y poderosa para salvarnos, para perdonarnos y para limpiarnos de todos nuestros pecados. Así como el cordón rojo aquel era la marca para que la casa de Rahab y los que estuvieran dentro permanezcan con vida, así la sangre de Cristo hoy día es la marca para que tú y yo, amigo y amiga, tengamos salvación. Rahab y todos los que estaban dentro de la casa fueron salvos a la hora de la destrucción. Igual nosotros, hoy día igualmente tenemos una marca, y esa marca es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que ha perdonado todos mis pecados. Y sabes, amigo, esa sangre de Cristo no ha parado de fluir, sigue fluyendo para todo hombre, para toda mujer. Y en este tiempo de pandemia, la sangre de Cristo sigue fluyendo para ti. Si tú hoy día te rindes a Cristo, si tú hoy día vienes a Él arrepentido, pues la sangre de Cristo es poderosa para limpiarte de todo pecado y hacerte un hijo de Él, una hija de Él. Quédate en casa, en la frase de este tiempo. Rahab, la ramera, junto a toda la familia, a la hora de la destrucción, fueron libres, porque se quedaron en casa y porque había un cordón rojo que era la marca para que todos los soldados esa casa no la tocasen. Querido amigo, quédate en casa, pero lo más grande que quiero decirte al concluir es que hoy día hay una marca y esa marca es de color rojo igual. Es la sangre de Cristo, la única que puede salvarte más allá del coronavirus, más allá del COVID
19. Más allá, la sangre de Cristo te salva de tus pecados y te da esperanza y herencia en los cielos. Eso es mucho mejor, que lo puedas entender y echar mano a la salvación que Cristo compró a precio de su sangre en la cruz del Calvario. Un abrazo, que Dios te bendiga.